tema de absoluta actualidad. Buenos días, Osma, ¿cómo estás? La renta básica de esa sociedad a la que nos dirigimos, ¿no? Hola, estamos aquí de nuevo, en este caso con un invitado excepcional, un invitado que le tenemos mucho cariño, mucho aprecio, se llama Luis Fernando Medina. Luis Fernando es un economista y filósofo, una de esas personas casi del Renacimiento, que sabe tanto que no se sabe muy bien por dónde uno debe entrarle a Luis Fernando. Pero es una persona que es muy apasionada de conocer y de entender y que se ha cultivado mucho a lo largo de la vida. Una persona sobresaliente en su desempeño cuando estudiaba y eso, pues, lógicamente se nota cuando uno habla con él y en el transcurso de su investigación y su labor como profesional, como docente y sobre todo como investigador. Luis Fernando estudia en Colombia y luego se va a hacer un doctorado a Stanford. Y en esa combinación entre la economía y la filosofía y la ética, acaba enseñando un poco una mezcla de todo ello. Y en algún momento de la vida, creo, Luis Fernando acaba en Europa, acaba en Madrid dando clases y hablando de un tema que nos sugiere muchísimo a los que estamos aquí, un tema de absoluta actualidad, un tema que demuestra que un investigador puede hablar de temas que son de rabiosa actualidad, como es el tema del salario mínimo o el salario básico universal, un salario que pudieran de pronto tener todas las personas simplemente por el hecho de nacer. Un tema de economía y filosofía que queremos que Luis Fernando nos cuente un poco más, porque nos parece tremendamente interesante y para tener una conversación bien agradable. Luis Fernando, buenos días o buenas tardes. Buenos días, Osma, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esa presentación tan elogiosa. ¿No? Muy contento de estar acá. Me encanta la naturaleza del proyecto que anima este podcast, que es hacernos accesibles a quienes nos la pasamos en la Torre de Marfil, como dicen en el estado de los gringos, hacernos accesibles al gran público, que es en últimas a quien nos debemos. Se nos olvida mucho, ¿no? en la academia que es el gran público, es nuestra razón de ser. En últimas, podemos ser muy sofisticados en nuestras investigaciones y todo, pero al final de cuentas, si lo que hacemos no influye en la conversación general, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Entonces me encanta mucho la inspiración detrás de esto y me encanta ser parte de este podcast. Bueno, y esta introducción que nos planteas me lleva de lleno al verdadero problema, ¿no? Y es que tú investigas sobre personas, es decir, sobre la sociedad, sobre el derecho, la dignidad y la renta básica de esa sociedad a la que nos dirigimos, ¿no? ¿Cómo llegas a ese tema? ¿Por qué te ilusiona? ¿Y qué crees que éticamente nos llevaría o nos debería llevar a todos hacia él? Bueno, a ver, mi acercamiento al tema de la renta básica lleva varios años, ¿no? Es el último tiempo en el que me lo he tomado más en serio. La renta básica, pues, es una idea viejísima. Digamos, en el mundo moderno se empezó a proponer con cierta seriedad en el siglo XIX. Si no estoy mal, fue Charles Fourier quien escribió un panfleto sobre la renta básica. Thomas Paine ya tenía algunas ideas similares. ¿Qué es lo que me atrajo a mí del tema de la renta básica? Yo creo que vivimos en un mundo en el cual se han ido erosionando muchas de las certezas que nosotros tomábamos como dadas, ¿no? Y pues una de las cosas que se ha ido perdiendo, que se ha ido desgastando, que se ha ido erosionando, han sido pues los mecanismos que teníamos durante el siglo XX para asegurar cierta
justicia social, cierta paz social, y entonces con el auge de lo que a veces con un poco con un poquito de falta de rigor, llamamos neoliberalismo, con el auge del neoliberalismo, pues entonces como que surge la pregunta, bueno, ¿cómo se pueden restaurar algunos de esos mecanismos, ¿no? Para tener algo de justicia social, de pronto en un contexto muy distinto? Y entonces, bueno, la renta básica empezó a parecer una herramienta muy poderosa para eso. Y mientras más la pienso, más me doy cuenta que tiene muchísimas más ramificaciones. No es solamente una forma de redistribuir ingresos. No es solamente una herramienta de lucha contra la pobreza, aunque también, sino cada vez me convenzo de que si la empujamos a que dé todo lo que puede dar, es una forma de redefinir nuestras relaciones sociales, una forma de redefinir nuestra sociedad, una forma de redefinir la propiedad, una forma de redefinirnos a nosotros mismos, en cómo, porque digamos, vimos una sociedad en la cual nos definimos a nosotros por nuestro valor de mercado, ¿no? Y la renta básica es una forma de ponerle diques a los mecanismos de mercado, ¿no? De decir, oye, sí, el mercado es una herramienta excelente de asignación de recursos, una herramienta excelente de generar coordinación entre muchísimas personas, de lograr que acciones individuales que ocurren a miles de kilómetros de distancia tengan cierta coherencia y puedan ir en beneficio de todos. El mercado tiene magníficas propiedades, pero no tiene por qué ser el centro de nuestras vidas, ¿no? El mercado, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no volver una herramienta para la coordinación, ¿no? Entonces la renta básica es una oportunidad que tenemos de decir, bueno, sí, pues, o sea, tengamos el mercado como una herramienta, pero no como un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Pues básicamente es la idea de que todo ciudadano debería tener derecho a unas condiciones mínimas de subsistencia, como decías tú, por el hecho de ser un ser humano. O sea, en ese sentido sería como el próximo paso en la lucha por los derechos civiles, así como se han conquistado los derechos de que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene ciertas libertades de expresión, de asociación, de pensamiento, de conciencia, ¿no? De no discriminación, derecho al trato igual, etcétera, etcétera. Ya como se han ido ganando todos esos derechos, pues bueno, ese es un derecho más, ¿no? Y es el derecho a tener condiciones mínimas de subsistencia dignas, ¿no? Eh, Independientemente de tu valor de mercado, ¿no? Hagas lo que hagas. No importa lo que el mercado piense de ti, ¿no? Tú tienes garantizado el derecho a un mínimo de subsistencia, techo, comida, salud básica, atención en los momentos de necesidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa es en esencia la idea de la renta básica universal, ¿no? Tú estabas usando el término salario, yo prefiero el término renta, ¿no? Renta. Aunque renta tiene connotaciones para algunos negativas, a mí me parece que es una connotación negativa que hay que apropiárnosla. Sí, es una renta, ¿no? Es a lo que tenemos derecho, así como el rentista tiene derecho a los retornos de sus activos, ¿no? El ciudadano de la renta es un rentista, ¿sí? Él es codueño de la riqueza de la sociedad, ¿no? Y entonces es su renta, ¿no? Sí, yo por el hecho de haber nacido, yo soy codueño de todo lo que hay aquí, ¿no? Y entonces me pertenece una pequeña parte, ínfima, ¿no? Que es la que me permite tener techo, comida y mis necesidades básicas cubiertas, ¿no? Esa es un poco la noción de la renta básica y más o menos así es como yo me he ido acercando a ella, ¿no? Me parece fantástico, pero es que has metido varias cosas. Voy a ser un poquito ácido. Sí, sí, sí. Luis Fernando, te lo voy a poner no tan fácil. O bueno, voy a llegar a tópicos que se discuten en este tema. Has hablado del mercado y el mercado te va a contestar Luis Fernando a esta conversación y te va a decir, oye, mira, pero es que el mercado fija la productividad, ¿verdad? O el carácter productivo del servicio como un bien invaluable porque si no, no funciona.
Digamos, Sí. y si tenemos unas piezas a las cuales ya les damos de comer todos los días, ¿verdad? Se levantan y ya tienen un salario, ¿cuál va a ser el impulso o el que necesita esa persona para producir más? Es decir, vamos a generar unas personas que ya no tengan ese ímpetu, que no tengan esas ganas de salir a producir y, por tanto, voy a decirlo en términos un poco más duros, vamos a generar unas personas que son más vagas. Esa es la pregunta que todo el mundo se plantea, ¿no? Y yo creo que, a ver, hay varias dimensiones aquí. Una, yo creo, en ese sentido, pues yo soy un humanista de los viejos, ¿no? Que el ser humano tiene una necesidad inmanente de autorrealización. Todos queremos darle propósito a nuestras vidas, ¿no? Entonces, la idea de que si no es la amenaza de morirnos de hambre la que nos lleva a trabajar, no vamos a trabajar, eso no me lo creo. Y tenemos cierta experiencia parcial, o sea, argumentos de eso se hacían en defensa de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, los supremacistas blancos decían, no, es que si no hay esclavitud, no vamos a poder tener gente que sea capaz de trabajar en las plantaciones de algodón y aguantar estos climas tan rigurosos y no sé qué. Y se abolió la esclavitud y pues no pasó nada, ¿no? Claro, una era, bueno, se reemplazó el látigo del amo por el látigo del hambre. Bueno, siempre igual es un látigo un poco menos riguroso, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿podemos suprimir el látigo del hambre y ahora sí ya trabajar sin látigo? Yo diría que sí. Primero que la renta básica en ningún momento te está diciendo que no te vas a beneficiar de tu trabajo. La renta básica le pone un piso y dice, mira, de aquí para arriba tú puedes seguir ganando más, mientras más trabajes, mientras más contribuyas a la sociedad, más puedes ganar. No se trata de cambiar totalmente el sistema de incentivos, meterle otros ingredientes más, ¿no? Y por otro lado, yo creo que hay varios estudios que han demostrado últimamente que ese efecto de que la gente deje de trabajar no es muy pequeño, relativamente pequeño, ¿no? Y por otro lado, yo muchas veces pienso, y esto no lo he oído en los debates sobre renta básica, pero yo creo que es un punto que la gente no le ha parado bolas, ¿no? Y es, oye, si de verdad hay personas, no creo que sean muchas, si de verdad hay personas que cuando tú les das su mínimo de subsistencia, no quieren hacer absolutamente nada más, ¿no? Alguien que diga, mira, a mí dame una habitación, ¿no? Y 3 comidas malas al día y ya, y no quiero hacer absolutamente nada más, ¿no? Oye, esa persona de pronto es mejor que la saques del mercado laboral. Yo no quisiera tener ese tipo trabajando conmigo, ¿no? Yo no quisiera ser compañero de trabajo de ese tipo, ¿no? O sea, si de verdad su visión de la vida es que no tiene ningún plan de realización, no tiene ninguna meta en la vida, yo no quiero que mi planta de producción dependa de tener ese tipo ahí, ¿no? Es un tipo que va a estar saboteando cualquier proceso productivo. Entonces, yo creo que no estaría mal que los sacáramos del mercado y nos quedemos en el mundo del trabajo los que sí queremos producir, que es la inmensa mayoría de la gente que sí queremos hacer algo, una contribución a la sociedad. ¿Tú crees que ya existen rentistas de esa riqueza creada por todos? Es decir, ¿tú crees que todos partimos del mismo punto y que todos estamos desde que nacemos en la misma situación de recoger esos frutos que teóricamente la humanidad ha creado socialmente? Sí, a ver, esa es una de las preguntas claves en filosofía política y es, bueno, ¿por qué, de dónde viene esta noción de propiedad, de renta? A mí me gusta recordar un episodio bastante olvidado de la escolástica medieval, que a mí me parece muy divertido, ¿no? Es por allá esas intrahistorias que uno se entera cuando está dando clase, ¿no? Pero que a mí me parece una intrahistoria muy bonita, ¿no? Yo no sé cuántos de nuestros oyentes habrán oído hablar de
la cuchilla de Occam, ¿no? Guillermo de Occam era un filósofo medieval, por allá en los años 1300, ¿no? Y su carrera era muy en temas que hoy llamaríamos epistemología y lógica muy abstracta, ¿no? Y andando el tiempo se metió en un lío político del carajo, ¿no? Ni más ni menos que terminó peleando con el Papa, terminó excomulgado, ¿no? Murió en Múnich, expulsado de la iglesia cristiana, después de cruzar varios lances, ni más ni menos con el Papa Juan XXII. ¿Y cuál era la pelea? La pelea era precisamente sobre la noción de propiedad. Había surgido hacía poco la comunidad franciscana, ¿no? Y bueno, todos hemos oído hablar de la pobreza franciscana, ¿no? Pero lo interpretamos mal. La pobreza franciscana no es que fueran muy pobres, sí, porque todas estas órdenes eran muy pobres, ¿no? Lo que distinguía a la pobreza franciscana es que los franciscanos decían, no solamente el monje franciscano es pobre, ¿sí?, sino la orden franciscana es pobre. Nosotros es que no queremos tener propiedad, ¿no? Todas estas órdenes vivían de las donaciones que les hacían los nobles, que les regalaban bienes y cosas, y las órdenes pues los recibían y los administraban para la orden. Los franciscanos decían, no, es que la orden es pobre. Nosotros queremos que entonces le dicen al Papa, usted hágase cargo de las cosas que nos están donando a nosotros, ¿no? Uno pensaría, en forma muy mundana, pues que el Papa iba a decir, bueno, sí, bueno, muy bien, yo me hago cargo de todos estos regalos, qué maravilla. No, el Papa muy inteligentemente ya empieza a ver para dónde va esto, dice, no señores, no, ustedes tienen que quedarse con sus propiedades, ¿no? Y entonces viene el debate entre Guillermo de Occam y el Papa. O sea, ¿por qué es que el Papa toma esa actitud? Porque el Papa está diciendo, hay algo muy raro en un mundo en el cual todo el mundo empiece a cuestionar la idea de propiedad. Dice, eso no me suena, como que eso de que podamos vivir sin propiedad, no sé. Y entonces sacan las espadas retóricas el Papa y Guillermo de Occam y se trenzan en el debate de si existe propiedad en el paraíso terrenal. ¿Y qué es lo que hay ahí? O sea, el debate es, Guillermo de Occam dice, no, en el paraíso terrenal no había propiedad. La propiedad es una cosa, es una invención humana después de la caída. O sea, cuando ya somos seres falibles, ¿no? Y el Papa dice, no, en el paraíso terrenal había propiedad. O sea, Dios creó el paraíso terrenal con propiedad, ¿no? De Adán era propietario de las cosas. Y Guillermo Occam dice, no señor, no, la propiedad es una convención humana, es una cosa que nosotros hemos creado porque como somos seres falibles, entonces queremos, esta es la forma que hemos encontrado de hacernos cargo del mundo, ¿no? Del mundo externo, ¿no? Es un debate muy bonito porque lo que está, en el último, lo que está diciendo Guillermo de Occam es, sí, la propiedad es una creación de nosotros y la hemos creado para el beneficio de todos, ¿no? Es el conjunto de normas que nosotros nos inventamos con un fin, con el fin de que todos vivamos mejor en comunidad, que todos nos hagamos más responsables del mundo externo y todo. Pero entonces, ojo, como la propiedad tiene un fin, pues hay que estructurarla de acuerdo a sus fines. Que si adelanta la película 600 años, esa es la idea de función social de la propiedad que está en muchas constituciones, que está en la Constitución colombiana y en muchas otras constituciones, la idea de que la propiedad existe en beneficio de la comunidad. Digamos, yo en eso soy occamiano, yo creo que la propiedad no es un derecho sagrado, inmanente a cada persona, sino que la propiedad es algo que nosotros hemos creado para la vida en comunidad, ¿no? Entonces, en esa medida, claro, yo soy propietario de las cosas que yo con mi trabajo he creado, etcétera, etcétera. Sí, pero hay una cantidad de cosas en el mundo que no son propiedad mía y no son propiedad de nadie en particular, sino que son propiedad de todos, ¿no? O sea, mi riqueza, mi éxito en la vida, en buena medida se debe a la contribución de muchísima gente que me ha permitido desplegar mis funciones, ¿no? Como se usa mucho en estos debates
la idea de una orquesta. O sea, ¿por qué hay virtuosos del violín? ¿Por qué hay percusionistas? ¿No? Si no hubiera percusionistas, no habría virtuosos del violín. El violinista nunca podría dedicarse a cultivar el violín si también tendría que ser percusionista, ¿no? Y también tendría que ser flautista. ¿Y por qué hay todos esos? Pues también porque hay audiencia. Un poco como comenzamos diciendo, nos debemos a una audiencia. Es gracias a la audiencia, gracias a todo este entramado de personas que somos capaces de ser ricos. Entonces la riqueza no es algo mío, sino es una cosa que hemos creado entre todos. Entonces, por eso quienes defendemos la renta básica es, bueno, como es una creación de todos, pues es beneficio de todos. Así como yo soy rentista y tengo activos que he acumulado en mi vida, otras personas también deben tener derecho a esa renta, porque ellos también han contribuido a la creación de esos activos por el mero hecho de ser seres humanos, de estar ahí, de ayudar a que la sociedad sea cada vez más compleja, haya más división del trabajo, haya más especialización. Por el solo hecho de estar ahí tienen derecho a ser rentistas. Luis Fernando, ¿y si nosotros garantizamos algunos de esos virtuosos violinistas, ¿verdad? Sí, sí. Que están dedicados sobre todo a deleitarnos, pero que no necesariamente producen algo que tenga un valor? Es decir, sus trabajos a veces tienen que ver con alimentar nuestra alma y no necesariamente con producir bienes de consumo. ¿Cómo garantizaríamos o cómo esta renta básica afectaría a que esas personas efectivamente pudieran hacernos la vida más fácil, pero tuvieran garantizada, o más fácil emocionalmente, pero tuvieran garantizada también su modo de vida? Sí, exacto. Yo presente, esa es una de las cosas que a mí más me atrae la renta básica, que es la oportunidad de que surjan muchas actividades que tienen muchísimo valor social y que todos valoramos mucho, pero que el mercado no está premiando como quisiéramos, ¿no? Y volver viables cantidades de actividades humanas, ¿no? Darles un reconocimiento para que sigan floreciendo. Yo creo que la renta básica, si la empujamos en una dirección más ambiciosa, va a crear casi que un nuevo renacimiento, porque va a haber muchas más oportunidades de autorrealización humana que no nos hemos imaginado, porque siempre estamos atados al mercado. Hay un factor que no hemos hablado, claro, de la creación artística, de la creación musical, de crear empresas democráticas, cooperativas, donde que se cultive el buen vivir y todas las cosas, pero se nos olvida una dimensión muy mundana que ya existe y que no está reconocida por el mercado, y que la renta básica le daría la dignidad y el reconocimiento necesario, que es lo que las economistas feministas llaman el cuidado, ¿no? No lo tengo en mi lista de lecturas, un artículo que hay por ahí en estos días, que se llama, bueno, ¿quién le cocinaba a Adam Smith? ¿No? Hablamos mucho de, sí, las grandes creaciones, y se nos olvida que esas grandes creaciones son posibles por el trabajo doméstico, ¿no? Por lo que ocurre en la esfera doméstica, que siempre ha estado por fuera del mercado, sin reconocimiento, y por eso está bien, hay que reconocer que la renta básica divide a las feministas, pero hay algunas feministas que están muy a favor de la renta básica precisamente por eso, porque esas esferas que no han tenido reconocimiento generalmente han estado muy sesgadas en cuanto al género, han sido actividades muy feminizadas, ¿no? Entonces la renta básica es la forma de reconocer, de comenzar a corregir esa injusticia histórica con las mujeres, ¿no? Claro, no es lo único, no es condición suficiente, pero creo que es condición necesaria para comenzar a corregir esa injusticia histórica, para empezar a visibilizar, reconocer y dignificar todo el trabajo que ha ocurrido en la casa, ¿no? Y decirles que eso también es una actividad que la sociedad debe reconocer, la sociedad debe incentivar, y por lo tanto también le pertenece una renta, ¿no? Entonces yo creo que la renta básica tiene todas esas dimensiones. Hay cantidad de cosas que el mercado no premia y que son fundamentales para la sociedad, como decíamos, sí, el cuidado, también eso, la creación artística y muchas otras cosas más. En el mundo ambiental, por ejemplo, estoy seguro que vamos a encontrar cantidades de trabajos que son necesarios, ¿no? La preservación de los recursos naturales, ¿no? El mantenimiento de ecosistemas sin explotación,
Por ejemplo, lo que hemos visto, pues en Colombia tenemos una figura que se acerca en esa dirección, lo que llaman las familias guardabosques, que es, oye, es que realmente una comunidad, muchas veces una comunidad indígena que esté cuidando un ecosistema, ¿no? El mercado no se lo va a reconocer, pero realmente es fundamental cuidar ese ecosistema, ¿no? Entonces, pues reconozcamos ese tipo de trabajo también, ¿no? Entonces, la renta básica es una forma, como decía al comienzo, de decir, el mercado es maravilloso, pero pongámosle diques, que no termine por avasallar nuestra existencia, ¿no? Usémoslo como una herramienta y como una herramienta que sí que la usamos cuando hace lo que queremos que haga y cuando no sirve para lo que queremos que haga, pues usamos otra cosa. Y si volvemos al principio y cuando decías, bueno, si nosotros somos los generadores de esa riqueza o históricamente hemos sido, el mercado o los estados deberían devolver en cierto modo esa renta a sus habitantes. Y en esa devolución de esa renta, pues hay una tremenda discusión sobre si esa devolución es en vivienda, es en renta, es en trabajo. Sí, y hay una discusión sobre qué es lo que el Estado debe devolverme como ser humano para que mi vida sea digna, como mínimo, y para que yo me pueda desarrollar dentro de ese mercado de nuevo, ¿no? Pueda devolverme a ese mercado. Y hay una discusión entre cuál es esa devolución. ¿Tú qué piensas de este aspecto? Ese es un muy buen debate y hay preguntas que no tienen respuesta fácil. La renta básica pues ha ido por la línea menor resistencia, que es decir, mira, la mejor manera de garantizar la subsistencia es dinero, punto, ¿no? Con eso tiene la gran ventaja de que no estigmatizas a nadie, ¿no? Es su plata, él verá cómo se la gasta, ¿no? No vamos a entrar a este puritanismo de andar juzgando a los pobres, ¿no? De andarlos sometiendo a todo tipo de ingeniería social. Es que tenemos una larga tradición de que los pobres siempre los queremos, siempre son un problema, ¿no? Siempre los vemos como problema. Entonces hay que monitorearlos, hay que estar viendo. Entonces, ¿cómo es posible que tengan semejante pantalla plana en esa casa tan pobre? Oye, pues de pronto es que esa es la forma de tener entretenimiento para una familia de 7 personas. Pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿por qué tenemos que decidir nosotros si deben tener pantalla plana o no? Entonces, la renta básica tiene la ventaja de que pues, quita esa pátina puritana que hemos tenido en muchas políticas sociales. Pero, como dices tú, hay una cantidad de debates serios, ¿no? Por ejemplo, en el mundo actual, pues los diferenciales de los alquileres urbanos son enormes. Entonces, si tú quieres tener una política de una renta, o sea, la renta básica es suficiente para abordar el problema de la gente que vive en ciertas ciudades y no en otras, un debate complejo, ¿no? O sea, existe, listo, tienes derecho a una vivienda, ¿no? Eh, ¿Eso quiere decir que tienes derecho a una vivienda en Londres o en las afueras o por allá en las Midlands? ¿No? En Londres, no. Es porque es una de las ciudades más caras del mundo, ¿no? ¿Tienes derecho a una vivienda en Bogotá o, o si lo único que te alcanza es para vivir en Vaupés, pues entonces en Vaupés? Ese es un debate complejo. Y yo creo que los quienes defendemos la renta básica no hemos todavía articulado una posición muy convincente. Posiblemente tocaría hacer ajustes por el costo de la vida, por el costo del alquiler, ¿no? Y están quienes dicen que no, que lo que hay que darle a la gente es empleo, ¿no? Esa es una posición muy común en España. Sobre todo encuentro mucho ese debate entre los partidarios de renta básica y los partidarios del empleo garantizado. Yo creo que es un debate en el cual ha habido muchas recriminaciones injustas de lado y lado, ¿no? Reconozco que a las defensas del empleo garantizado a veces los acusan de cosas que no son, ¿no? Pero también creo que las defensas del empleo garantizado hacen una acusación que no se sostiene, que es cuando dicen, es que el trabajo dignifica, a la gente de la renta básica se les olvida que el trabajo es fundamental. No, no es que se nos olvide, es que al contrario, estamos seguros de que eso es tan obvio que el Estado no tiene por qué estar recordando a la gente. El Estado no tiene por qué estarle diciendo a la gente, yo le doy a usted un empleo, porque la gente lo va a buscar, la gente va
la gente sabe instintivamente que contribuir a la sociedad, que contribuir a la gente que lo rodea es algo bueno. Y la gente va a querer trabajar, ¿no? Posiblemente no en condiciones de mercado, la gente va a buscar otras formas de organizarse, de pronto van a formar eso, más cooperativas, van a formar más colectivos sin ánimo de lucro, cosas, pues la gente va a estar trabajando, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, pues la renta básica es un buen punto de partida, ¿no? Hay preguntas que no hemos resuelto. Yo, mientras más pienso en la renta básica, más le encuentro ventajas, pero también más me doy cuenta que, oye, sí hay cosas que no hemos pensado bien. Y hay cosas que tenemos que seguir refinando. La vivienda es una de ellas, ¿no? El tema del alquiler es uno de ellos. Y otra cosa importante, y es que quien piensa en la renta básica, por lo general, tiene la nevera más o menos garantizada, ¿no? Habitualmente, ¿no? Los pensadores, los que dictan las leyes, los que discuten y están en estos grandes foros o en estas conversaciones como la que tenemos nosotros hoy aquí, pues Sí, solemos ser gente que por nuestro nacimiento ya tenemos ciertas cosas garantizadas, ¿no? ¿Qué opinas tú de la diferencia que hay entre los que piensan en la renta básica, que por lo general tienen ciertas dosis de su vida ya cubiertas, frente a los que no tienen ni la opción de pensarlo porque lo único que están pensando es cómo sobrevivir en cada día, ¿cierto? mira, en Colombia se ha puesto de moda decir cuando surja el debate, los críticos dicen, es que ustedes quieren todo regalado, ¿no? Y mi argumento siempre ha sido, sí, es que yo quiero todo regalado, por supuesto, ¿no? Y todos queremos todo regalado. O sea, es que eso no es o sea, todo ser humano quiere que le regalen las cosas. Lo que se nos olvida es que hay algunos que ya tenemos muchas cosas regaladas. O sea, yo creo que nosotros, los que estamos en este podcast y prácticamente toda la gente que yo conozco en mi vida personal, mi círculo de amigos y mi círculo profesional, ya tenemos una renta básica. O sea, ponte a pensar en cuántas decisiones tendríamos que tomar mal, tú o yo, en este momento de nuestra vida, para que llegara al punto en el cual no tenemos ni techo ni comida. Eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Tú o yo o la gente que yo conozco, si nos dedicáramos mañana a vagar, a los excesos de alcohol y droga y no sé qué, siempre en nuestras redes familiares habría alguien que nos consigue mínimo techo y comida, cuando no una embajada, un consulado o un empleo en una empresa donde no hacemos nada, pero mira, ténmelo ahí para que no sea problema, ¿no? Entonces, tenemos una renta básica muy generosa, ¿no? Además, yo entiendo, hay una inconsistencia que yo no entiendo. La gente que quiere criticar la renta básica, ok, muy bien. Hay muchas críticas que se pueden hacer, pero hay una inconsistencia que yo no entiendo. Si tú estás en contra de la renta básica, ¿cómo defiendes el derecho a la herencia? ¿Mm? Eh, Tienes que escoger, ¿no? Porque si de verdad no quieres que nadie se beneficie de cosas que no ha obtenido con su trabajo, entonces ahí también tienes que cuestionarte el derecho a la herencia, ¿no? Y pues en la sociedad, quienes venimos, yo creo en el derecho de herencia, yo creo, no estoy en contra de abolirla, estoy a favor de grabarla, creo que sí debe, como muchos países se graban las herencias, etcétera, sí, pero yo creo que la gente tiene derecho a transferir activos a la próxima generación, eso me parece bien, ¿no? Pero sí, volviendo al punto de que es un reconocimiento de que muchas personas ya tenemos renta básica. Yo sé que yo en mi vida nunca me va a faltar techo y comida. Eso no va a ser así. Y que todos los que nos están oyendo, no conozco obviamente la audiencia, pero estoy seguro que en la gente que escucha esa clase de podcast, si te pones a reflexionar, muchos de ellos se darán cuenta de que sí, la verdad a mí nunca me va a faltar techo y comida. Yo puedo cometer todas las barbaridades y burradas de este mundo y en mis redes sociales y familiares siempre aparecerá alguien con un plato de comida y una cama en un sitio. Eso lo tengo garantizado, ¿no? Digamos, este camino es un camino que viene desde la filosofía, en parte desde la economía, lógicamente, y en tu caso desde la investigación y desde la ética.
Pero ¿cómo se traduce esto en política? ¿Cuál sería el vehículo político típico que podría llevar este emprendimiento, digamos, social a gran escala, podría llevarlo a cabo? A ver, yo creo, a mí me gusta la forma como lo plantea Philippe Van Parijs, que es uno de los grandes defensores de la renta básica, que dice, mira, en el viejo debate sobre Estado y mercado, la renta básica lo que busca es como meter una cuña entre los dos, ¿no? Y crear un espacio que no es ni del Estado ni del mercado, ¿no? Entonces, en oportunidades de autoorganización colectiva, donde la gente sin necesidad del Estado pueda ir buscando formas de cooperación, ¿no? Y sin necesidad del mercado, ¿no? Sino mediante con criterios, lo que en filosofía llamaríamos pues casi criterios republicanos de un grupo, una comunidad que se da a sí misma sus propios principios de organización y todo, ¿no? Entonces tendríamos un enorme sector que no sería ni el mercado ni el Estado, sería el sector de la sociedad civil, un sector cooperativo, en fin, una cosa de esas, ¿no? Políticamente, pues, esto podría ocurrir perfectamente en democracia, una profundización de la democracia, ¿no? De pronto no sería una democracia que tendría algunos elementos de más proximidad entre el ciudadano y el Estado en la medida en que más interlocución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para que la renta básica dé todo lo que puede dar, sería necesario, por ejemplo, que en las comunidades locales estén muy pendientes de, bueno, qué cosas hay que el mercado no está haciendo y que la gente sí quiere hacer y puede hacer, ¿no? Entonces se necesitaría un diálogo continuo entre los mecanismos de gestión pública, las administraciones municipales, etcétera, y la sociedad civil. Entonces sería una democracia inclusive más vigorosa que la que tenemos ahora. Sería una democracia donde habría, bueno, por ejemplo, se potenciaría toda esta experiencia de los famosos presupuestos participativos que han decepcionado un poquito, no han dado todo de sí. Creo que con la renta básica se les podría llevar a un nivel de desempeño mejor, darles más dientes, ¿no? Donde tendríamos eso, gente en la comunidad diciendo, mira, es que podemos hacer tal cosa, que no tiene valor de mercado, pero tiene muchísimo valor social, ¿no? ¿Quién es el que coordina esto? Bueno, pues el Estado, los aparatos de gestión pública tendrían ahí una interlocución, no serían los directores, no estarían, el Estado no estaría dirigiendo todo, estaría coordinando, estaría ayudando a que todas estas voces converjan, ¿no? Entonces, políticamente sería eso, sería un sistema, una democracia aún más profunda que la que conocemos ahora. Y ¿cuál es la coalición política que nos va a llevar allá? Es otra cosa en la que yo estaba pensando. Yo creo que precisamente como el mundo del trabajo está cambiando, entonces la agenda de la justicia social hoy en día ya no puede depender como dependía históricamente únicamente de los sectores del trabajo, el sector sindical, etcétera. La renta básica es una apuesta a que los nuevos avances en justicia social van a ser de coaliciones donde va a haber jóvenes precarios, ¿no? Que cada vez hay más, mujeres, personas, como decía antes, comunidades indígenas, comunidades rurales, en fin, va a ser una coalición más diversa, ¿no? No va a ser esa coalición tan centrada en la clase obrera que fue la que creó el estado del bienestar en Europa en el siglo XX, ¿no? Va a ser una coalición distinta, ¿no? Entonces, que bueno, yo creo que de eso se trata, es que el mundo está cambiando, entonces la justicia social tiene que venir de nuevas fuentes, ¿no? Fantástico, Luis Fernando. Pues solo me queda agradecerte. Agradecerte en nombre propio porque, bueno, para un auténtico desconocedor del tema, pues ha sido una luz bastante esclarecedora. Y agradecerte sobre todo en nombre de los oyentes, que yo creo que a todos nos queda hoy un poquito más claro qué es esto de la renta básica, qué es esto de un camino posible, ¿no? De otra sociedad posible, quizá más igualitaria.
te agradezco en nombre del equipo de Conversaciones tu conversación y muchísimas gracias, que tengas un gran día y que sigas profundizando e iluminándonos con este tema. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, muy contento de estar acá. Muchas gracias. Tema de absoluta actualidad. Buenos días, Juanma, ¿cómo estás? La renta básica de esa sociedad a la que nos dirigimos, ¿no?